Para arrojar luz sobre este tema, hoy nos acompaña la criminóloga Beatriz Izquierdo y autora también del libro de los Reyes Magos al porno. Muy buenas noches, Beatriz. Buenas noches. La mayoría de los padres, lo acabamos de ver, no saben que sus hijos consumen porno en casa. ¿No lo saben o no quieren saberlo? Bueno, yo la realidad que me encuentro cuando acudo a las formaciones, porque yo imparto formaciones para los padres, podríamos diferenciar dos perfiles. Hay un perfil de padres que cuando toman conciencia con esta realidad en estas formaciones tienden a pensar, el mío no. Esto pasa, pero el mío no está consumiendo este material. Yo siempre digo lo mismo, ojalá sea así, sería una señal de que estamos haciendo las cosas muy bien, pero vamos a sustituir la frase del mío no por el mío a lo mejor también y ya les tendremos más protegidos. Y otro porcentaje que sí es consciente de que sus hijos pueden estar accediendo a este tipo de material, pero que como no son consumidores habituales de pornografía, lo que no se imaginan es el material al que están accediendo. Se imaginan que se ha dado un paso más en la erótica y que se exhiben genitales de manera explícita, pero no imaginan que es un contenido pornográfico en muchos casos con una carga de violencia importantísima. En tu libro vinculas la criminalidad con un aumento, con un uso excesivo del porno, con el consumo, mejor dicho, excesivo de porno durante la infancia. ¿En qué te basas, Beatriz? Bueno, cuando hablamos de sexualidad estamos hablando de una dimensión importantísima en el ser humano desde el punto de vista físico, psicológico y también desde el punto de vista social. Se ha estudiado la sexualidad, por tanto, en los historiales de los grandes depredadores sexuales a lo largo de la historia, pero algo debe quedar claro. Cuando hablamos de agresiones sexuales estamos hablando de una pluralidad de factores y un consumo de pornografía violenta, concretamente con tintes sádicos. Se estudió ya hace muchísimos años, pero no quiere decir que si un niño va a consumir pornografía violenta se vaya a convertir en un depredador sexual, ni muchísimo menos. Es un foco más sobre el que tenemos que estar muy pendientes, como pueden ser infancias traumatizadas, hogares desestructurados y un larguísimo etcétera, que se estudia cuando se estudian este tipo de violencias sexuales. Ante estas noticias continuas que alertan a los padres sobre el consumo de porno de los menores, ¿los padres qué tienen que hacer en casa? ¿Hay que naturalizar desde un principio y quitarse esa vergüenza para hablar sobre sexo con nuestros hijos? Deberíamos superar el pudor. Sé que no es una tarea fácil. Somos la primera generación de padres de preadolescentes y adolescentes que, no habiendo recibido educación afectivo-sexual, tenemos que abordar esta problemática y no solo hay que hablarles de educación afectivo-sexual, sino que hay que dar un paso más importante porque ya han podido estar expuestos a este tipo de contenido tan violento y entonces nos toca deconstruir una serie de fantasías que se han podido alimentar, ¿no?, con este contenido, que es una tarea mucho más difícil, pero no nos debe paralizar ni el miedo ni el pudor. Creo que hay que coger al toro por los cuernos y superarlo. ¿Cuál es el papel que tienen los colegios dentro de esta educación? A muchos padres les da miedo que esa educación sexual que reciban los niños en el colegio sea inadecuada, esté ideologizada. No sé cómo se puede garantizar que sea una educación sexual adecuada para la edad que tienen. Bueno, lo entiendo perfectamente, ¿no? Porque existe una frase muy manida que es la educación empieza en casa, pero la realidad es que eso que debería ser así, los colegios necesitan también de nuestro apoyo porque les toca ahora mismo suplir carencias importantísimas en los hogares. Entiendo ese temor perfectamente porque no cualquier persona debería entrar a hablar en los colegios con los niños sobre, según qué temas, los experimentos con gaseosa, ¿no? Lo que es importante, y para proteger a los colegios y a los propios educadores también y a nuestras familias, es que existiera una asignatura reglada de educación afectivo-sexual que sea elaborada de una manera seria y rigurosa por muy distintos profesionales de distintos ámbitos que tengan en cuenta las distintas franjas de edad, porque cuando estamos hablando de edades hablamos de niños muy chiquititos, adolescentes y preadolescentes, y yo creo que a los niños también hay que dejarles ser niños. No hay que quemar etapas, no hay que adentrarles en temas que no corresponden para su desarrollo afectivo-sexual, pero es importante que esa asignatura esté en los colegios porque en muchos hogares seguramente se estarán haciendo las cosas muy bien, pero muchísimos otros no. En tu libro de los Reyes Magos al porno intentas acercar la criminología a las casas y alertar sobre muchos peligros que hay en las redes sociales y en el mundo de Internet. ¿Las familias conocen estos peligros a los que se exponen sus hijos cuando cogen un teléfono móvil? Bueno, las familias no los conocen, por eso hemos cometido un error sin precedentes, ¿no? Hemos entregado dispositivos móviles a nuestros menores sin medir el alcance de aquello que les estábamos entregando.
y ahora estamos empezando a ver las consecuencias. Hay que entonar el mea culpa, la culpa no la tienen ellos, fuimos nosotros quienes los entregamos. Los padres desconocen esta realidad. Yo creé mi proyecto Origen del Mal para defender una criminología educativa que hace falta, creo, en este país y a nivel mundial, ¿no? Para que alertáramos de riesgos reales existentes que los padres desconocen, y por eso el lema de mi proyecto es: no podemos defendernos de aquello que no conocemos. Yo, cuando imparto formaciones a profesorado o a padres o a adultos que están muy preocupados por la defensa de la infancia, siempre digo lo mismo: yo no voy a decirte cómo educar a tus hijos, no soy educadora, no soy sexóloga, yo me especialicé en criminología, pero creo que una vez que somos conscientes de los peligros existentes, sabremos la mejor manera de abordar en nuestros hogares y en las escuelas toda esta problemática. Beatriz, ¿en todo esto están más expuestas las niñas que los niños? Bueno, yo creo que estos porcentajes que teníamos antes o que podíamos tener de victimización, ¿no? El Internet ha unificado el mal. Ahora mismo el acceso a la pornografía lo tienen los niños, lo tienen las niñas y lo tienen en cualquier rincón del mundo donde exista acceso ilimitado a Internet sin ningún tipo de cortapisa. Lo que nos tenemos que preocupar es cuando se consumen estos contenidos, cómo se hace, ¿no? Ya lo decía Save the Children con su magnífico informe de desinformación sexual, pornografía y adolescencia, que mientras que ellos con una edad media de unos 12 años lo consumían ya con una finalidad, pues no sé, para satisfacerse, ellas lo consumían a los 12 años y medio ya, y lo decían ya hace un par de años, para ver lo que se espera de ellas, ¿no? En futuras relaciones. Esto es algo sobre lo que tenemos que trabajar y que no deberíamos permitir. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por explicárnoslo todo también, Beatriz Izquierdo, criminóloga. Gracias. A vosotros.